En el video anterior nos quedamos analizando el plano inclinado. Concluimos que en un cuerpo que se coloca en un plano inclinado, su peso sufre una descomposición. Una componente en X, que es el peso por el seno que tenga el plano inclinado, y una componente en Y, que es el peso por el coseno del ángulo inclinado. La componente en X es esta, la que tiende a hacer bajar al cuerpo, y la componente en Y es esta, la que oprime al plano inclinado. Entonces, ¿por qué es esto una máquina simple? Porque cuando nosotros queremos subir un cuerpo a una determinada altura, tenemos que vencer su peso. Sin embargo, si lo subimos por un plano inclinado, la única fuerza que tenemos que vencer es esta. Por ejemplo, imagínense un peso de 100 newtons y que este ángulo sea de 30. Esta fuerza en X sería 100 por seno de 30. Seno de 30 es 0.5 por 100 me da 50. Entonces nada más tendría que vencer 50. Yo aplico una fuerza de aquí de 51 y lo subo. Cuando el peso tiene un valor de 100 newtons. Por eso este plano inclinado se ve como una máquina simple, porque nos permite mover un cuerpo con menor esfuerzo. Bueno, ahí nos habíamos quedado. El siguiente punto que vamos a ver es polea y polipasto como máquinas simples. Dice aquí una polea simple es un cilindro sobre el que pasa una cuerda. Con ella se transforma el sentido de la fuerza aplicando una fuerza descendente que consigue una fuerza ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo vamos a ver en las gráficas, que yo aplico una fuerza para abajo y el cuerpo lo puede recibir para arriba. El valor de la fuerza aplicada y la resultante son iguales, por lo que la ventaja mecánica es 1, pero se obtiene un cambio de dirección para facilitar el trabajo. A ver, vamos a ver cómo está. Vean, por favor. Lo que acabamos de leer es que una polea lo que hace es cambiar la dirección. Imagínense, por ejemplo, este peso tiene un valor de 100 newtons. Aquí yo mediante una polea agarro y jalo esto. Jalo para abajo. Pero esta fuerza que le doy de 100 newtons se va transmitiendo a través. Lo voy a poner así a ver si no se me mueve mucho la pantalla. Ahí se va transmitiendo ahí, de tal manera que cuando esto sigue dando, queda así. Vean entonces una fuerza que yo apliqué hacia abajo, mediante una polea, el cuerpo la recibe hacia arriba. Entonces para mí es más fácil jalar que tratar de subir. Es más, hasta puedo dejar caer mi peso para subir este cuerpo. Entonces una polea simple me permite cambiar la dirección de la fuerza. Una fuerza que apliqué hacia abajo, el cuerpo la recibe hacia arriba. Pero ahí no hay ninguna ventaja. Si esto pesa 100, para equilibrarlo yo tengo que ponerle 100. Y para moverle tengo que ponerle un poquito más de 100. Pero hay otras. Una forma alternativa de utilizar la polea es fijarla a la carga. Y entonces ya empezamos a hablar de polipastos. Por ejemplo, vean esta, está muy sencilla. ¿Qué sucede aquí? A ver, lo alcanzan a ver aquí, 100 newtons. Aquí tenemos esta polea con dos cuerdas, pero fíjense, una ya fue aquí fijada al techo, por ejemplo. Entonces, por equilibrio, si para abajo hay 100 y aquí tengo yo una cuerda y otra cuerda, cada cuerda va a soportar 50 y 50. Eso quiere decir, pero como esto lo está soportando el techo, quiere decir con que yo aplique 50 para arriba, voy a poder mover este peso de 100 newtons. Entonces aquí sí ya hay una ventaja mecánica. Aplico 50 y muevo un cuerpo de 100. Todavía hay más.
Siguiendo este principio, el polipasto es la configuración más común de polea compuesta. En un polipasto, las poleas se distribuyen en dos grupos, uno fijo y uno móvil. Vamos a ver cómo está esto. Lo pueden seguir leyendo ustedes. Por ejemplo, otra vez aquí. Tenemos el mismo peso de 100 newtons. Pero fíjense, aquí yo ya tengo dos cuerdas. Si para abajo son 100 newtons y va a estar en equilibrio, esta fuerza sostiene 50 y esta 50. Pero fíjense, esta está sujeta a un punto fijo. Entonces nada más, esta es la de 50 y yo la puedo mover para acá. Aplico 50 y muevo un cuerpo de 100 newtons. Y así podemos seguir viendo los polipastos. Por ejemplo, este ya es un polipasto mayor. Seguimos teniendo nuestros 100 newtons, pero aquí ya hay un balanceo de cuerdas. Vean, esta cuerda está fija aquí y acá hay otra que está fija acá arriba. Pero entonces yo tengo 100 para abajo y tengo 4 cuerdas. Entonces cada una de ellas soporta 25 newtons. Obviamente 2 de ellas están fijas, pero entonces la que es móvil es esta. Y entonces fíjense, con 25 newtons yo puedo mover un objeto de 100 newtons. Esto es prácticamente una semblanza muy rápida de lo que son algunas de las máquinas simples, como fue el plano inclinado, las poleas y los polipastos. Esto es para que cuando tengamos problemas de poleas, sepamos que una polea cambia o puede cambiar la dirección de la fuerza y que si tenemos algún polipasto, ¿por qué se puede hacer mejor esto? Bueno, con esto tendríamos temas para empezar a resolver problemas. Vamos a empezar a resolver problemas de lo que vimos en el video anterior y lo que acabamos de platicar. Vean, la estructura de nuestros apuntes dice, después de que veamos un tema teórico, tenemos problemas para resolver en clase. Pero aquí viene una cosa importante. Antes de iniciar la solución de problemas, es recomendable realizar un diagrama de cuerpo libre, DCL. Eso lo vieron en Física 1. ¿Un diagrama de cuerpo libre de quién? De la persona, objeto o cosa a la que se refiere el problema. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un dibujo simplificado donde se pone el cuerpo y todas las fuerzas que actúan sobre de él. Ese es un diagrama de cuerpo libre. Ahora, recordando, cuando se aplica una fuerza sobre cualquier superficie, piso, pared, techo, etc., estas superficies reaccionan con una fuerza que es perpendicular a la superficie y que se conoce como reacción normal o simplemente normal. Habiendo recordado esto, vamos a empezar a hacer el primer problema. Dice, determinar la aceleración que recibirá un cuerpo de 10 kilogramos de masa. Aquí ya empezamos a ver las unidades. 10 kilogramos de masa es un MKS absoluto, sistema, que se encuentra sobre una superficie horizontal si recibe simultáneamente las siguientes fuerzas. F1 30 newtons a 0 grados, o sea, hacia la derecha, 50 newtons a 0 grados hacia la derecha y 40 newtons a 180 grados hacia la izquierda. Entonces, nos dicen, haz un diagrama de cuerpo libre. Bueno, lo voy a hacer. Ahí está el cuerpo que me están diciendo, que tiene una masa de 10 kilogramos. Pero fíjense, nomás pongo aquí que tiene 10 kilogramos, pero el diagrama de cuerpo libre es un dibujo del cuerpo donde dibujo las fuerzas. Entonces dibujo su peso. Ahora, acuérdense, esto está sostenido en una superficie. El cuerpo le aplica una fuerza a la superficie y la superficie, por tercera ley de Newton, se la regresa como reacción normal o simplemente normal. Ahora, según el enunciado, se aplican 3 fuerzas. F1, 30 newtons hacia la derecha, F2, 50 newtons hacia la derecha y 40 newtons hacia la izquierda. Y me dicen, determina la aceleración. A ver, nosotros hemos visto sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tengo fuerzas en X y fuerzas en Y. Pero ¿en qué eje se va a mover el cuerpo?
En el eje Y no, porque el peso va para abajo, pero está sostenido por el piso. Entonces, en Y no se va a mover, se va a mover en X. Bueno, entonces yo ya voy a tomar las fuerzas en X y digo, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Cuando digo sumatoria de fuerzas en X, debo de ver mi diagrama de cuerpo libre y a ver de cuántas fuerzas consta en X. 1, 2, 3. Aquí está. La sumatoria de fuerza en X va a ser 3. La de 30, la de 50 y la de menos 40 porque va hacia la izquierda. Positivo, positivo, negativo. Esta es la sumatoria de fuerzas. Consta de 3 fuerzas. Y esto es igual a la masa, que ya vimos que tenía 10 kilogramos, por la aceleración en X, porque estamos sumatoria de fuerzas en X, aceleración en X. 30, 50, 80 menos 40 me da 40 newtons. Igual a 10 kilogramos por AX. De aquí la X la despejo. 10 kilogramos está multiplicando, la paso dividiendo a 40 y entonces me queda AX igual a 40 entre 10. Pero aquí veo las unidades. 40 newtons. Los newtons son kilogramos metro por segundo al cuadrado dividido entre 10 kilogramos. Kilogramo y kilogramo se va y me queda metros por segundo al cuadrado. Aceleración en X igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Que eso era lo que nos decían que teníamos que obtener. Bien, vamos al problema número 2. Dice, calcular la fuerza horizontal que se debe de aplicar a un cuerpo que tiene un peso de 25 newtons, que se encuentra sobre una superficie horizontal para que adquiera una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Otra vez, mi diagrama de cuerpo libre. Ahí está el cuerpo, tiene un peso de 25 newtons, una reacción normal. Me dicen, ¿cuánto debe valer esta fuerza para que provoque una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado? Ya se dieron cuenta ustedes que tenemos que ver en qué eje se va a mover y cuando se vaya a mover fuerza y aceleración, pues aplicamos la segunda ley de Newton. Aquí otra vez en el eje de las Y no se va a mover porque está sostenido por el piso. Esta fuerza entonces es la que va a mover. Mi fórmula dice, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Pero en este caso, si se dan cuenta, la sumatoria de fuerzas, según mi diagrama de cuerpo libre en X, es nada más una fuerza. Bueno, pues consta de una fuerza igual a la masa por la aceleración en X, 2.55 kilogramos. ¿Cómo supe esto? A ver, aquí algo raro. Si no me dieron la masa, me dieron el peso. Pero entonces miren, aquí pasó algo. Calculando la masa m. Si yo sé que el peso es igual a la masa entre la gravedad, despejo la masa, la gravedad pasa dividiendo y entonces me queda peso entre gravedad, 25 newtons, que son kilogramo metro por segundo, entre 9.8 metros por segundo, los metros por segundo se cancelan y me dice que tengo una masa de 2.55 kilogramos. Entonces fíjense, me pueden dar el peso y yo puedo calcular la masa con esta formulita que sé que relaciona al peso con la masa. Bueno, entonces ahora sí, ya conozco la masa. 2.55 por la aceleración me da 7.65 newtons. Continuamos con el tercer problema, que son problemas para resolver en clase. Una persona de 65 kilogramos se sube a un elevador que tiene una báscula en el piso y este elevador asciende con una aceleración de 2.3 metros por segundo al cuadrado. Calcular la lectura que dará la báscula en esas condiciones. E inciso B, cuando el elevador desciende con la misma aceleración. A ver, ¿qué va a estar pasando aquí? Bueno, pues no veo, me hablan de aceleración y fuerzas, pues debe de ser segunda ley de Newton. Tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre. Pero vean, una persona de 65 kilogramos, eso es masa, porque kilogramos es masa y hay otro que son kilogramos fuerza, eso sería peso.
Entonces, como aquí me dicen kilogramos, esto es masa. Entonces, nos dice, eso es lo que tenemos, una persona de 65 kilogramos de masa, muy abusados con las unidades. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. A ver, aquí está el elevador, los cables que lo sostienen, el hombre que se sube y está en una báscula. Caramba, ¿y ahora de qué hago? El diagrama de cuerpo libre, ¿del elevador, del hombre o de la báscula? Pues vamos a ver. Del elevador me dan datos, me dicen su masa, me dan su peso, no. De la báscula, ¿me dan su masa, su peso? No. Del hombre, sí me dan su masa. Entonces, de quien me están dando datos es del hombre. Bueno, eso ya me da una idea que debo de hacer diagrama de cuerpo libre del hombre. El diagrama de cuerpo libre, debo de poner su peso siempre. Acuérdense que cualquier cuerpo tiene masa y peso. Pero el diagrama de cuerpo libre se dibujan las fuerzas, o sea, el peso, no la masa. Como yo conozco la masa, mediante esta fórmula puedo conocer su peso. 637 newtons. ¿Y qué otra fuerza? Pues la reacción normal. Cuando él está aquí, oprime a la báscula y la báscula le da una fuerza en sentido contrario para mantenerlo en equilibrio. Vean entonces, por favor, aquí viene el punto importante de este tipo de problemas. Imaginen que está en reposo. El hombre pesa 637 newtons. ¿Cuánto le daría, qué fuerza le pasaría a la báscula? Pues 637. Y la báscula le reaccionaría con 637 también. Quiero decir entonces que esta es la fuerza que el hombre le da a la báscula y por tercera ley de Newton, la báscula se la regresa al hombre. Quiere decir que esta fuerza de reacción y esta valen lo mismo. Esta es la lectura de la báscula. Esto es lo que hace que la báscula se mueva. Pero por tercera ley de Newton, la báscula le da una en sentido contrario. Pero el valor de esta reacción es igual al valor de la lectura de la báscula. Entonces ponemos que la reacción normal es igual a la lectura de la báscula por tercera ley de Newton. Vuelvo a repetir, si estuviera en equilibrio, este le da 637 a la báscula y la báscula le da una reacción de 637. Pero ahora, este elevador se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si se mueve hacia arriba, quiere decir que hay una resultante hacia arriba. Ya no va a valer 637. La reacción a lo mejor va a valer más, porque tiene que haber una reacción hacia arriba. Bueno, pero vamos a analizarlo. Aplico mis fórmulas. Para el inciso A, la aceleración es de 2.3 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en Y. Sumatoria de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay sobre el hombre? El peso y la reacción normal, que ya vimos que va a ser igual a la lectura de la báscula. 637 negativo, porque va para abajo el peso, más reacción normal positiva, porque va para arriba. Eso es igual a la masa de 65 kilogramos por la aceleración de 2.3 metros por segundo al cuadrado. De aquí despejo Rn, porque eso me va a dar la lectura de la báscula. Este 637 pasa sumando. Esto ya estaba aquí sumando. 65 por 2.3 me da 149.5 newtons. ¿Por qué? Porque son kilogramos metro por segundo al cuadrado. Y entonces me da esta suma 786.5 newtons, que es lo que me decían que tenía que obtener. Pero vamos al inciso B. Ahora es lo mismo, pero la aceleración va para abajo. Bueno, pues aplico también el mismo diagrama de cuerpo libre y lo aplico aquí. Reacción normal positiva porque va para arriba, menos 637 del peso que va para abajo. Reacción normal positiva, peso negativo.
igual a la masa por la aceleración. Pero fíjense, aquí la aceleración tiene que ser negativa. ¿Por qué negativa? Porque es un vector y también va para abajo, entonces tiene que ser negativo. Esta Rn entonces 637 pasa sumando y aquí este producto es negativo, menos 149.5 y me da que la reacción normal es de 487.5 newtons, que era lo que me decían que debía de obtener en el inciso B. Continuamos con el problema número 4. Dice, un elevador vacío pesa 2.500 newtons y suben en él 4 personas que pesan en total 2.500 newtons. Determina la tensión del cable que sostiene al elevador si éste sube con una aceleración constante de 1.2 metros por segundo al cuadrado e inciso B si baja con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, diagrama de cuerpo libre otra vez. Este es mi elevador. Esta es la tensión del cable que lo está sosteniendo hacia arriba. Y el peso del elevador y el peso de las personas. Entonces, este diagrama de cuerpo libre yo lo puedo poner así. Una tensión hacia arriba y un peso total de 2.500 del elevador y 2.500 de las personas me da un peso total de 5.000 newtons. Ok. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre, veo suma de fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas hay en Y? 1 y 2. Menos 5.000, negativo porque va para abajo, más la tensión, positivo porque va para arriba, igual a la masa. Otra vez no me tengo la masa. Pero ya sabemos que masa y peso. Si conozco el peso, puedo conocer la masa. Aquí despejo la masa, peso entre G. 5.000 newtons, que son kilogramos metro por segundo al cuadrado, entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esas unidades de aceleración se cancelan y me queda que la masa total es de 510.2 kilogramos. Entonces regreso acá, 510.2 kilogramos por la aceleración 1.2. Aquí la tensión la voy a despejar, este menos 5.000 pasa sumando, este ya estaba aquí, 510 por 1.2, 612.2. Entonces la tensión es de 5.612.2 newtons. A ver, ¿será cierto? Aquí este es de 5.600. Pues es que sí, 5.600 tiene que vencer a 5.000 para que pueda haber aceleración. Si no, no habría aceleración. Muy bien. Entonces, vamos al inciso B. El mismo diagrama de cuerpo libre, nada más que ahora es menos 5.000 newtons, pues negativo porque va para abajo, más tensión, igual a la masa 510.2, pero la aceleración ahora es hacia abajo, menos 2 metros por segundo al cuadrado. Despejo, la tensión es 5.000, este término es negativo, menos 1.020.4, la tensión es de 3.979.6. A ver, volvamos acá. Para que vaya para abajo, este dice que es 3.900. Entonces sí, el de 5.000 le gana y se mueve para abajo. Estamos correctos. Bueno, continuemos de una vez con el problema número 5. Un plano inclinado forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y sobre él se coloca una caja de 15 kilogramos. A ver ahí, unidades, 15 kilogramos, ¿qué son? Masa. Encuentra el valor de la fuerza aplicada a la caja en la dirección paralela al plano para que provoque una aceleración hacia arriba de 1.2 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces, diagrama de cuerpo libre. A ver, ahí está el cuerpo, plano inclinado de 30 con la horizontal. Entonces yo recuerdo lo que vi del plano inclinado y recuerdo que el peso, aquí en lugar de dibujar un peso vertical y dirigido hacia abajo, dibujo sus componentes en X y en Y
porque en un plano inclinado todo cuerpo sufre una descomposición de su peso. En X, que es el que provoca que tienda a bajar, y en Y, que es el que está apoyándose sobre el plano inclinado. Entonces, en lugar de dibujar un peso, dibujo sus componentes, peso en X, peso en Y. La reacción normal. Acuérdense que cada que hay una superficie, si este cuerpo se está apoyando sobre esta superficie, la superficie le va a dar la reacción normal. Y después me dicen que calcule el valor de la fuerza hacia arriba para que provoque una aceleración de 1.2. Otra vez aquí. Tengo fuerzas en Y y fuerzas en X. ¿Para dónde se va a mover el cuerpo? En Y no se va a mover porque el plano inclinado lo va a estar soportando. Se va a mover en X. Ahí está. Pero ¿por qué puse aquí que el componente en X vale 73.5 newtons? Bueno, pues vamos a ver qué pasó. Nos dicen que la masa es de 15 kilogramos. Bueno, pues yo digo, ¿sabes qué? Que el peso es M por G, 147 newtons. Pero ese peso no lo dibujé. El único que me interesa es el peso en X. Y de acuerdo a lo que vimos era el peso por el seno del ángulo que tuviera el plano inclinado. 73 es 147 por 0.5 me da 73.5. Ya calculé este peso. No calculo en Y porque ahorita no voy a hacer ningún cálculo en Y. En Y no se mueve. Entonces me voy a X nada más. Sumatoria de fuerza en X igual a masa por aceleraciones. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Pues veo mi diagrama de cuerpo libre. Una negativa hacia abajo, una positiva hacia arriba. Menos 73.5 newtons más la fuerza igual a la masa por la aceleración. De aquí despejo la fuerza. Este 73.5 que es negativo pasa a positivo. Este es positivo, 1,18. La fuerza me da 91.5, que era lo que nos decían que teníamos que encontrar. Continuemos ya pues con el último problema que está planteado para resolver en clase, que es el problema número 6. Dice, el sistema mostrado en la figura se denomina máquina de Atwood. Calcula el valor de la masa 2, de M2, para que la masa de 8 kilogramos, vamos a llamarle que es 1, caiga 0.98 metros exactamente en un segundo partiendo del reposo. Y aquí está, una polea, está sostenido del techo mediante una cuerda que agarra a las dos masas. Quieren que encontremos este valor para que este caiga 0.98 metros en un segundo partiendo del reposo. Híjole, pues aquí, otra vez, ¿qué me dan? Me dan datos de este, pero también me piden calcular este. Entonces no me queda otra que hacer diagrama de cuerpo libre de los dos. Empecemos con este, que tengo datos. La masa de 8 kilogramos. Ya sabemos que en el diagrama de cuerpo libre lo que tengo que dibujar es la fuerza, o sea, el peso. Lo calculo, 8 por 9.8, me da 78.4. Entonces digo, tengo un peso de 78.4 hacia abajo y la tensión que lo está sosteniendo hacia arriba. Si yo agarro esto, digo, pues ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, pues me voy a suma de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y. ¿Cuántas fuerzas hay? 2, tensión y peso. Tensión menos peso igual a masa por aceleración, pero no me dan la aceleración. Es ahí donde tengo problema. Pero miren, me están dando datos de cinemática. Me dice que va a recorrer una distancia de la parte más baja a la parte más baja de 0.98 metros en un tiempo de un segundo partiendo del reposo. Busco mis fórmulas de cinemática y me dice que el desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La velocidad inicial vale 0, esto se cancela, entonces me queda desplazamiento es un medio de A por T al cuadrado. Despejo el A, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando acá y este
que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces me queda que la aceleración es 2 veces el desplazamiento entre el tiempo al cuadrado. 2 por 0.98 metros entre 1 segundo al cuadrado. La aceleración es de 1.96 metros por segundo al cuadrado para abajo, para este. Entonces ya lo conozco. Regreso ahora sí a mi sumatoria de fuerzas. Ya tenía esto. Y aquí masa 8 kilogramos por menos 1.96 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué negativo? Porque va hacia abajo. Despejo la T. Este menos 78 lo paso para acá con signo positivo. Este producto es negativo. Me queda 78.4 menos 15.68, 62.72 newtons. Ya encontré el valor de la tensión. Entonces, pero esto no me pedían. A ver, vamos a ver el otro. ¿Qué pasa acá? Aquí lo importante es que vean, como es la misma cuerda, la tensión en ambos lados va a ser la misma. Y si este se mueve con aceleración hacia abajo de 1, este se va a mover con aceleración hacia arriba de 1. Si este se mueve con aceleración de 2 para abajo, este se va a mover con aceleración de 2 para arriba. La misma aceleración y la misma tensión. Entonces aquí lo tengo. Este de M2 nada más es su peso 2, la tensión 2 tiene una masa 2 y se va a mover hacia arriba. Suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. ¿Cuántas fuerzas hay en Y? 2. 1, 2. Tensión menos el peso 2 igual a masa 2 por aceleración en Y. La tensión ya la conozco, la acabo de calcular, acá está. 62.72 menos el peso 2 igual a la masa 2 por 1.96. Aquí positivo porque va a ir para arriba. 62.72 menos el peso 2, pero el peso 2 es masa 2 por gravedad, igual a masa 2 por 1.96. Vamos a juntar los términos comunes. 62.72 aquí se queda, y este término, masa 2 por gravedad, lo paso para acá. Masa 2 por gravedad, que es 9.8, más masa 2 por 1.96. Aquí factorizo. Masa 2 que multiplica a 9.8 más 1.96. Masa 2, esto me da 11.76. Este 11.76 lo paso dividiendo y me queda 62.72 newtons, que son kilogramos metro por segundo al cuadrado, entre los 11.76 metros por segundo al cuadrado. Las unidades de aceleración se van y me quedan kilogramos. Masa 2 es igual a 5.33 kilogramos, que era lo que me pedían que debía de encontrar. Bien, aquí dejamos este video. Nos vemos pronto.